tardes, arratsaldeon. Iniciamos hoy la tercera jornada de Afán dentro de la Semana del Alzheimer, que culminará mañana con el Día Mundial. El tema que trataremos hoy es clave: la investigación. Sin investigación no habrá cura. No habrá esperanza para combatir los efectos de las demencias en general y el Alzheimer en particular. Afán siempre estará al lado de la investigación, apoyando toda iniciativa pública y privada desde nuestra estructura asociativa. Mañana en el Parlamento denunciaremos la situación precaria en la que se encuentra la mayoría de las personas que investigan y reivindicaremos la necesidad de incrementar los fondos presupuestarios para lograr avances en la lucha contra el Alzheimer. Pero hoy tenemos un espacio privilegiado para ampliar conocimientos sobre lo que se está investigando en nuestra comunidad foral. Para ello contamos con la inestimable colaboración de la doctora Maite Mendioroz, directora investigadora de Navarra Biomed, y del doctor Mario Rivero, neurólogo y profesor de la Universidad de Navarra. Muchísimas gracias a ambos por vuestra estupenda disposición y por vuestro trabajo. Y antes de pasarle la palabra a Maite, yo aprovecho la situación porque mañana es el Día Mundial, era un día festivo, reivindicativo, y bueno, va a seguir siéndolo, pero el tema festivo, quiero decir, de ocupación de la calle, de estar con la gente, pues verdaderamente con el tema que hay, la previsión del tiempo meteorológico, en principio nos ha hecho dejar de poner mesas en la calle, ¿vale? Todos los años llevamos toda la vida poniéndolas y, bueno, que yo sepa, y no va a poder ser mañana, ¿vale? Mantenemos la lectura que haremos en el Parlamento a las 12 y sí que vamos a mantener también, aunque en diferente lugar, el concierto que teníamos previsto para mañana a las 7 de la tarde, que iba a ser en la calle. Va a estar al final dentro del central, que está en la parte de atrás de Unzu, lo que toda la vida era Unzu, que iba a ser en esa plaza. Es a las 7 de la tarde, va a ser gratuito y os esperamos, ¿vale? Gracias. Maite, cuando quieras, tomas la palabra. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta jornada y muchas gracias a Afán por la invitación para participar en esta mesa que comparto con Mario. Bueno, a ver, permítanme que les presente una cifra que en mi opinión es escalofriante. En este momento se calcula por la Organización Mundial de la Salud que hay 50 millones de personas en el mundo con demencia. Y la previsión es que para el año 2050 esa cifra llegue a 152 millones. Por decirlo de otra manera, podemos decir que cada 3 segundos se diagnostica un nuevo caso de demencia en el mundo. Y claro, esta cifra no solamente es relevante en sí misma, sino que si nos ponemos en la situación de pensar que no solamente son las personas que tienen el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer las que se afectan por la enfermedad, todos sabemos que además del paciente tenemos a las personas de alrededor, las personas cuidadoras, las personas allegadas. Todas esas personas sufren las consecuencias también de la enfermedad. Podríamos decir que los afectados por la enfermedad y las afectadas por la enfermedad son muchísimos más. Y por tanto, este tema hay que atacarlo y hay que atajarlo y hay que abordarlo desde muchos puntos de vista. Un tema que quiero dejar claro es... Espera, es que con este no iba. Así. Es aclarar un concepto que yo creo que muchas veces lo vemos en la práctica clínica y es el definir bien qué significa demencia. Muchas veces las personas que acuden a nuestras consultas dicen, bueno, pues es que a mi familiar le diagnosticaron hace mucho tiempo demencia senil, o antes le dijeron que tenía demencia senil o tenía Alzheimer. Bueno, hoy en día no hablamos de demencia senil. Demencia es un término que utilizamos en medicina para definir una situación clínica que consiste en que una persona tiene problemas a nivel cognitivo, puede ser la memoria o la orientación o las capacidades de cálculo o las capacidades visuales, puede tener alguna afectación en alguna de esas áreas y esa afectación le produce una interferencia
con su actividad diaria, bien sea laboral o social o familiar, y así decimos que esa persona tiene demencia. Pero las demencias pueden tener muchas causas, entre ellas la enfermedad de Alzheimer, pero no es la única. Existen demencia con cuerpos de Lewy, frontotemporal. Bueno, pueden ver que he listado un montón de causas de la enfermedad. Sí que es verdad que la enfermedad de Alzheimer es la más frecuente, el 70% de los casos de demencia se deben a enfermedad de Alzheimer, y estos tipos de demencia se producen porque la afectación cerebral se da en diferentes áreas, dependiendo de la demencia, o bien porque la proteína que se altera en el cerebro es diferente, o también la causa puede ser diferente. Hay demencias que se producen por una infección o también por un ictus, por una afectación vascular, por un cierre de una arteria del cerebro. Entonces, a ver, es que esto sigo sin... A ver si me funciona esto, perdón, Vamos a ver, aquí. ¿Tú sabes cómo pasa esto? Ya, por eso no va. A ver, espera, voy a salir de pantalla completa. A lo mejor aquí. Ah, es que esta es la pantalla. Es que estas son mis diapos. Ahora. Y realmente con la enfermedad de Alzheimer, que es la demencia más común, nos enfrentamos a dos problemas muy relevantes hoy en día. Uno de ellos es el diagnóstico, que todavía no tenemos una prueba sencilla y accesible para poder confirmar el diagnóstico de la enfermedad, y otro es el tratamiento, que todavía no se han desarrollado terapias que puedan modificar, parar o curar la enfermedad de Alzheimer. Entonces hoy vamos a abordar estos problemas desde el punto de vista de la investigación, y realmente la investigación va a ser la herramienta que va a permitir que estos dos grandes problemas se resuelvan. Esto ha ocurrido en otras áreas de la medicina. Por ejemplo, en cáncer, los avances en los últimos años han sido espectaculares. Pero cuando digo los últimos años, no son los últimos 5 o 10 años de investigación, sino que para producir esos cambios en este grupo de enfermedades se necesitan investigaciones que duran muchísimo tiempo, pues alrededor de 20, 30 años. Eso no nos debe hacer perder la esperanza, pero sí ponernos en contexto de que la investigación no es un camino sencillo y directo. Existen diferentes tipos de investigación. Por un lado está la investigación clínica, que luego presentará mi compañero Mario Riverol. La investigación clínica hace referencia a todos los estudios que se hacen con pacientes en los hospitales, en los que se prueban tratamientos que ya se han investigado previamente en otras instancias y se piensa que ya están en posición de administrarlos a personas. Entonces, son los que llamamos ensayos clínicos. Luego existe otro tipo de investigación, que es la investigación traslacional. La investigación traslacional es una investigación en la que se intenta resolver los problemas que surgen a la cabecera del paciente. Más allá del propio tratamiento de la enfermedad, pues a veces surgen problemas como cómo se diagnostica esta enfermedad, qué puedo hacer para mejorar el pronóstico, cómo puedo saber qué causa exacta está produciendo la demencia. Podemos preguntarnos muchas cosas y no todo está resuelto en medicina. Entonces esas preguntas sin resolver se trasladan al laboratorio, se investigan, se encuentra a veces una respuesta y esa respuesta vuelve a la práctica clínica. Es decir, que esa información no se queda en el laboratorio, sino que pasa a nuestro hacer habitual. Y por último está la investigación básica. Esta investigación es la que produce el conocimiento fundamental, es decir, la que se encarga de averiguar, en el caso de las demencias o en el caso del Alzheimer, por qué se produce la enfermedad, qué está pasando en el cerebro para que una persona pueda tener enfermedad de Alzheimer, qué características a nivel de las moléculas, de las células, de las diferentes partes cerebrales, qué es lo que está ocurriendo ahí. Entonces, como ven, existen diferentes estratos de investigación y diferentes grupos de investigación se dedican a aspectos diferentes. Pero al final, la investigación básica es la que permite, en cierta manera, que todas las demás investigaciones tengan una base. Porque si no conocemos cómo funciona una enfermedad, difícilmente encontraremos tratamientos y difícilmente encontraremos respuestas a las preguntas que nos hacemos en medicina. Yo voy a apuntar algunas pinceladas sobre en qué situación está la investigación básica en nuestra comunidad y un poco en general, en la comunidad científica general, y algo de la investigación traslacional.
Entonces, la investigación básica es la que ha permitido conocer las entrañas de la enfermedad de Alzheimer. Probablemente muchas de las personas que estéis aquí ya conocéis muchos aspectos de la enfermedad, pero por el público que puede que no lo haya oído nunca, pues voy a detenerme en esto también. La enfermedad de Alzheimer se produce básicamente porque se depositan dos proteínas de forma anormal en el cerebro. Son proteínas que existen en el cerebro y tienen su función, pero en la enfermedad de Alzheimer se producen acúmulos agregados de esas proteínas que no se limpian bien y que se quedan allí. Una es la proteína amiloide. Pueden verlo en la imagen de la izquierda, en color marrón. Esa proteína no debería estar ahí depositada en ese cerebro. Esta es una imagen por microscopio de un cerebro afectado de enfermedad de Alzheimer. La proteína amiloide se deposita fuera de las neuronas y también en las paredes de las arterias y de los vasos sanguíneos del cerebro. Y la otra proteína es la proteína tau. Es una proteína que esta vez se deposita dentro de las neuronas y forma unos agregados que se llaman ovillos neurofibrilares. Y en la imagen de la derecha pueden ver como unas formas triangulares. Esas son las neuronas que están llenas de proteína tau. Entonces, la proteína tau, cuando se deposita dentro de las neuronas, al final, por una serie de mecanismos moleculares y celulares, lo que va a producir es que las neuronas no se comuniquen entre ellas. Va a interrumpir las sinapsis neuronales, que son las comunicaciones que tienen las neuronas entre sí. Y esta proteína tau comienza a depositarse en la enfermedad de Alzheimer en una zona que se llama hipocampo. Es una zona muy profunda del cerebro que está en el lóbulo temporal y esta zona, el hipocampo, forma parte, aparte de los circuitos de las emociones, es la base principal de la memoria. Por eso, la memoria es uno de los primeros síntomas que observamos en las personas que tienen enfermedad de Alzheimer. Y se llama hipocampo, bueno, es evidente por la imagen, porque tiene forma de caballito de mar o hipocampo. Después del depósito de estas proteínas, con el paso del tiempo, lo que va a ocurrir es que el cerebro se va a atrofiar, va a perder volumen, va a perder materia y con ello pues va a perder funcionamiento. Y las pruebas que nosotros hacemos en medicina, cuando hacemos, por ejemplo, una resonancia magnética para ver el cerebro de un paciente, pues lo que nos vamos a encontrar es con una atrofia. Esto no es exclusivo de la enfermedad de Alzheimer, hay otras patologías que también tienen atrofia, pero en la enfermedad de Alzheimer es muy característico que observemos la atrofia en el hipocampo, que lo vemos aquí, a ver si puedo, claro, yo no puedo señalar, ahí, exactamente, gracias María, en esa zona profunda del cerebro. Y con estas premisas, cuando esto ocurre en el cerebro, aparece la sintomatología. La principal y la más llamativa y la inicial es el deterioro de la memoria episódica, es decir, la memoria de lo que nos ha ocurrido en la vida. Y luego se van afectando otras áreas, el lenguaje, la capacidad visoespacial, la orientación temporal, las praxias, que es la capacidad de ejecutar acciones. Y una característica también que presentan bastantes pacientes de la enfermedad es la anosognosia, que es la escasa conciencia de la enfermedad. Probablemente si tenéis pacientes o familiares que habéis con la enfermedad, pues seréis muy conscientes de que muchas veces la persona niega tener la enfermedad o no se da cuenta de lo que le está pasando, ¿no? Pues si yo no tengo un problema de memoria. Entonces, bueno, eso es una característica bastante típica de la enfermedad de Alzheimer. Y hay otras, estas son las iniciales a la esfera cognitiva. Y la investigación básica ha permitido conocer otros aspectos de la enfermedad, como por ejemplo su cronología. Es muy curioso porque la enfermedad aparece décadas, es decir, las marcas cerebrales, el depósito de las proteínas anormales, aparece en el cerebro décadas incluso antes de que aparezca la sintomatología. Y otro aspecto muy interesante que están aportando en los últimos años las investigaciones básicas es que la enfermedad de Alzheimer ha dejado de ser una enfermedad centrada en la neurona y también en estos depósitos, porque aunque yo les he comentado esto, que esto es la característica principal de la enfermedad de Alzheimer, pues existen otros factores asociados que se ven en esta enfermedad. Y entonces, uno de ellos es la importancia de la neuroinflamación. Cada vez estamos leyendo más sobre esto y escuchando también más en prensa incluso sobre este tema. ¿Y qué es esto de la neuroinflamación? Es que inflamación, cuando oímos la palabra inflamación, pues parece que nos imaginamos algo que está hinchado, inflado, pues que alguien se ha pegado un golpe y se le ha hinchado el brazo y tiene inflamación. En realidad la inflamación
es un mecanismo que tiene el cuerpo humano para reparar algo que está dañado. Si tenemos un golpe, una fractura, pues se va a inflamar el brazo porque estos mecanismos corporales van a ir allí a reparar. Y hay un montón de células que participan en esta acción. Y en el cerebro, cuando hay daño en la enfermedad de Alzheimer, también existe una inflamación. Aunque no se sabe todavía muy bien qué parte es consecuencia y qué parte es causa. Porque lo que se ha observado es que hay unas células en el cerebro que se llaman microglía, que es el sistema inmune residente del cerebro. Es decir, estas células las tenemos siempre en el cerebro y están vigilando que todo vaya bien y que no haya ninguna cosa fuera de su sitio. Y cuando detectan que algo está fuera de su sitio, pues entonces ponen en marcha mecanismos de inflamación para reparar. Pero a veces esa inflamación también produce daño. Y ahora el foco está puesto en estas células, en la imagen las pueden ver en este dibujo representadas de color marrón aquí detrás de la neurona, porque se ha observado que hay muchísimas poblaciones de microglía que son características de la enfermedad de Alzheimer. Y posiblemente no, esto está abriendo nuevas vías de tratamiento de la enfermedad. Otro aspecto también muy interesante que se está investigando últimamente y que todavía la investigación y los conocimientos son muy, muy iniciales, es la relación entre el intestino y el cerebro. Cada vez se conoce más sobre la microbiota. La microbiota es el conjunto de microorganismos, de bacterias y otros tipos de microorganismos, hongos, virus, que llevamos todos nosotros en nuestro cuerpo, principalmente en el intestino, y que no son patógenos, viven en nuestro cuerpo y nos ayudan a realizar un montón de acciones. De hecho, se calcula que el peso de nuestros microorganismos es superior casi al peso del cuerpo humano si los quitásemos. Es una cosa increíble. Entonces, el intestino tiene una barrera que obviamente hace que lo que nosotros ingiramos y también estas bacterias, estos microorganismos, no pasen directamente al torrente sanguíneo y al resto del cuerpo. Pero esta barrera puede alterarse, puede hacerse más permeable dependiendo de la dieta, dependiendo también de la alimentación que tenemos y también de la edad. Conforme vamos haciéndonos más mayores, aumenta la permeabilidad de esa barrera. Y al final, parece ser que hay sustancias químicas que desde el intestino pueden llegar hasta el cerebro. Incluso se piensa que algunas bacterias podrían llegar también hasta el cerebro. Todo esto es muy inicial, pero sí que es verdad que existe una comunicación directa entre el cerebro y el intestino. Por otra parte, el intestino también depende del cerebro para funcionar. Y ahí tenemos también todo el componente de cuando el cerebro no nos funciona bien o estamos muy estresados, somatizamos en el intestino y tenemos problemas intestinales. Bueno, pero básicamente a través de la microbiota se está viendo que puede haber una microbiota relacionada con la enfermedad de Alzheimer. Y esto también abre nuevas puertas a los tratamientos. Obviamente todo lo que les digo es muy inicial y muy prematuro, pero es verdad que podemos modificar la microbiota pues con temas como los probióticos, los prebióticos, y en el futuro quizá pues pueda ser una nueva vía de tratamiento para este tipo de enfermedades y otras enfermedades. Y ahora ya me voy a centrar en un proyecto de investigación translacional, el segundo tipo de investigación que les comentaba al inicio, porque es un proyecto que hemos desarrollado en Navarra, en el Centro de Investigación Navarra Biomed, y es un proyecto que ha tenido financiación de Gobierno de Navarra, del Departamento de Industria, del Departamento de Salud, también del Estado, del Instituto de Salud Carlos III, del Estado español y de numerosas entidades privadas. Y en este proyecto han participado personas de Afán como controles, como personas voluntarias que se han ofrecido a colaborar. Y entonces, pues me gusta traerlo aquí también, pues un poco para rendir cuentas y para comunicar en qué ha quedado aquello de cuando me sacaron sangre y me dijeron que iba a participar en este estudio, ¿no? Y es un estudio de investigación translacional basado en biomarcadores. Los biomarcadores son moléculas o determinados aspectos que podemos medir y cuantificar y que nos ayudan a diagnosticar las enfermedades. Por ejemplo, el azúcar, la glucosa, es un biomarcador de la diabetes. Nosotros sabemos que si medimos el azúcar en sangre y está elevado, pues una persona puede probablemente tener diabetes. Entonces, nosotros medimos
diferentes biomarcadores en medicina, y para la enfermedad de Alzheimer, cuando nosotros empezamos este estudio en el año 2017, no había biomarcadores sanguíneos para esta enfermedad. Y el proyecto está destinado a identificar biomarcadores diagnósticos de una manera sencilla en la sangre. Sí que es verdad que en aquel momento existían otro tipo de biomarcadores que no son tan accesibles. Por ejemplo, existían y existen biomarcadores en el líquido cefalorraquídeo. Podemos hacer nosotros una prueba diagnóstica pinchando en la espalda y sacando el líquido cefalorraquídeo, que es el que baña a la médula que recubre la médula y el cerebro, y en ese líquido cefalorraquídeo podemos medir los niveles de la proteína amiloide, de la proteína tau, y con eso hacer una predicción de si esa persona puede tener una enfermedad de Alzheimer o no. También existen otro tipo de biomarcadores, por ejemplo, biomarcadores utilizando PET, que es una herramienta de medicina nuclear que permite identificar si hay amiloide, incluso tau, en el cerebro. Lo que ocurre es que estas herramientas no son tan sencillas ni se pueden aplicar a toda la población y a toda la población con Alzheimer de una manera fácil, porque el PET pues es una técnica cara y no todos los centros tienen un aparato de estas características, y el líquido cefalorraquídeo, pues hombre, es verdad que se puede hacer de una forma asequible, pero implica dar un pinchazo en la espalda. No es tan fácil como hacer un análisis de sangre. Entonces, nosotros en ese momento planteamos este estudio y afortunadamente y en paralelo en el mundo se han hecho investigaciones a nivel sanguíneo con otras moléculas, y es verdad que la investigación ha avanzado un montón y ya está muy cerca de la clínica un biomarcador que se llama el fosfotau 181, que se puede determinar con un equipo especial que se llama Simoa, y que este test está también es bastante preciso. Y bueno, lo digo ahora para enlazar también con lo que va a venir después. Entonces nosotros decidimos diseñar o investigar un test en la sangre de los pacientes que tuviera que ver con la epigenética. ¿Por qué? Porque la epigenética era un terreno que nosotros conocíamos en el laboratorio. El laboratorio que yo dirijo se dedica a estudiar la neuroepigenética y no había pruebas diagnósticas utilizando esta herramienta. ¿Y qué es la epigenética? Bueno, la epigenética es una rama del conocimiento que se dedica a investigar cómo se activan los genes. Los genes, fíjense que nosotros en todas las células de nuestro cuerpo tenemos el mismo material genético, las mismas moléculas de ADN. Los genes son las unidades de información genética que contienen nuestras moléculas de ADN. Ahí está toda la información de cómo vamos a ser. Pero para que seamos lo que somos, esos genes se tienen que activar. Podemos tener información genética que nunca se exprese en toda nuestra vida, y otras sí. Entonces, para que un gen se active o no, esos interruptores que encienden y apagan los genes, esos interruptores son los mecanismos epigenéticos. ¿Y para qué sirve la epigenética? Pues sirve para tener diferentes células en el cuerpo. Por ejemplo, las neuronas de mi cuerpo, de mi cerebro y las células de mi sangre tienen la misma información genética, pero son totalmente diferentes, y son así porque se han expresado diferentes genes en cada una de ellas. Y también las personas que son gemelas idénticas tienen la misma información genética, pero son personas diferentes y únicas, y eso es porque su genética se ha expresado de forma diferente en ambas personas. Entonces la epigenética también es muy interesante porque puede verse influenciada por agentes externos, contaminantes, tabaco, ejercicio, alcohol, estrés, dieta, fármacos. Todo eso afecta a cómo se expresan nuestros genes a través de la epigenética. Y existen muchos mecanismos epigenéticos, y nuestro laboratorio estudia la metilación del ADN, la metilación de la molécula del DNA, que es un cambio bioquímico, es una modificación bioquímica que se produce en las citosinas del ADN y que influye en la expresión de los genes. Cuando una zona del genoma está muy metilada, ese gen no se va a expresar. Y cuando está al revés, no se va a expresar. Y si está desmetilada, el gen se puede expresar. Entonces, inicialmente hicimos un estudio en el cerebro de personas con enfermedad de Alzheimer utilizando material del hipocampo. Este material estaba recogido en el biobanco de Navarra Biomed, que muchas de las personas que estáis aquí conoceréis. Es un biobanco público que recoge material
en este caso de cerebros, pero no solo de cerebros, de personas que han donado generosamente su cerebro para la investigación. Entonces utilizamos tejido de hipocampo de pacientes y de controles e identificamos 118 genes que estaban alterados, sus mecanismos epigenéticos, en la enfermedad de Alzheimer. Esto está representado aquí, es la manera que tenemos de representarlo científicamente, pero lo pueden ver en este rectángulo que hay en la parte de abajo. Cada una de los cuadraditos rojos implica que ese gen está hipermetilado en la enfermedad de Alzheimer y no se expresa, y los que están en azul están desmetilados. Entonces, toda esta información la seguimos estudiando. Aquí verificamos que efectivamente algunos determinados genes por otras técnicas estaban, como los habíamos encontrado en el primer estudio. Hicimos un estudio de validación que se llama. Esta es la manera que tenemos de representar estos interruptores. En negro están los apagados y en blanco los encendidos, por decirlo de una manera asequible para que se entienda en general. Y ya localizamos varios genes, como les digo, que estaban muy apagados en el Alzheimer, más en negro. Y también vimos unos genes que iban progresivamente metilándose conforme avanzaba la enfermedad. Entonces, la siguiente pregunta que nos hicimos es, más allá de identificar todos estos genes y aportar al conocimiento de la enfermedad, ¿podríamos utilizar esta información para poder tener biomarcadores de diagnóstico? Y entonces, lo que propusimos es el estudio de IBEAS, que es donde participaron los voluntarios que digo de AFAN y muchos pacientes del Sistema Navarro de Salud. Entonces, la información cerebral intentamos traspasarla a la sangre. Hicimos un estudio en 150 personas, 75 pacientes y 75 controles, para ver si estas marcas que habíamos encontrado en el cerebro también las observábamos en la sangre. Y bueno, pues el estudio, fíjense que he hablado de 2017, que es cuando empezamos a hacer esta investigación, pues este año hemos publicado los resultados del estudio, que han sido muy positivos. Hemos encontrado 3 genes que nos permiten predecir la enfermedad de Alzheimer con un 90% de probabilidad. Dicho de una manera sencilla, porque, bueno, pues esto se representa así. La verdad es que es un poco triste decir, después de todo lo que hemos hecho, de todo lo que hemos trabajado, el resultado es esta curva un poco árida, feota, pero es que es así, y es una curva muy importante. Entonces, realmente es un resultado bueno, y además hemos comprobado una cosa más interesante aún, y es que si unimos nuestros marcadores a la proteína tau del 180, a la fosfotau 181, que es el biomarcador más prometedor en este momento en la comunidad internacional para poder diagnosticar mejor la enfermedad de Alzheimer, pues incrementa el rendimiento de la proteína de la 181. Entonces, pues estamos bastante contentos de este resultado y veremos a ver un poco cuáles son los siguientes pasos a seguir. Obviamente, este conocimiento, aunque lo cuente con tanta ilusión, pues es un grano más en todo el mundo y en todo el conocimiento que se está generando en la enfermedad de Alzheimer. Ningún laboratorio único va a curar la enfermedad, ni ningún laboratorio único va a inventarse el test diagnóstico del Alzheimer. En realidad la investigación es muy colaborativa y muy cooperativa, y se trata de que todo el mundo va aportando su conocimiento, se va compartiendo ese conocimiento, y llegará un momento en el que cruzaremos un umbral que cambiará un poco el paradigma de la situación que tenemos actualmente. Y bueno, el siguiente paso que hemos dado es el de la biopsia líquida, y es para poder diagnosticar de una manera más precisa. Estamos desarrollando un test que se originó en el área de la oncología del cáncer y que consiste en lo siguiente. En el cáncer, esta tecnología, ¿cómo se desarrolló? Bueno, pues sabemos que existen tumores que los tumores cuando van creciendo, sus células, las células tumorales se mueren, se rompen y su ADN pasa a la sangre. Y ese ADN se puede estudiar. Y entonces se puede hacer un análisis de sangre y aislar ese ADN que procede de un tumor y utilizarlo para investigar. Se llama biopsia líquida porque estamos obteniendo material de un tumor y es como si hiciéramos una biopsia, y líquida porque lo hacemos con un análisis de sangre, no es tan agresivo. Entonces en nuestro laboratorio nos planteamos la posibilidad de, ¿vale? Pues entonces si en las enfermedades neurodegenerativas se están muriendo las neuronas y su ADN se está liberando, y probablemente gran parte de ese ADN pueda pasar a la sangre, pues vamos a ver si somos capaces de aislar ese ADN que procede del cerebro en la sangre. Porque dense en cuenta que el cerebro es un órgano que está muy protegido.
lógicamente, porque es que es pues probablemente el órgano más importante que tenemos, y entonces está muy protegido, y en vida de los pacientes no es fácil acceder al cerebro, no podemos hacer una biopsia del cerebro. Se puede hacer, pero en situaciones extremas y no en la enfermedad de Alzheimer o para el diagnóstico de las demencias. Entonces, estamos investigando sobre eso porque nos permitiría también una manera de acceder a información cerebral en vida de los pacientes. Lo hemos probado con éxito en la ELA, en otra enfermedad neurodegenerativa, y ahora estamos abordando el mismo tema con la enfermedad de Alzheimer. Y bueno, por último, respecto a la investigación que hemos hecho en el cerebro, una cosa también importante que hemos averiguado y que hemos encontrado y que nos parece interesante comunicar es que yo les he dicho que habíamos visto 118 genes que estaban alterados, son marcas epigenéticas. ¿Y esto qué significa? O sea, ¿para qué sirve, no? Entonces, con técnicas de bioinformática, con técnicas de computación avanzada, podemos estudiar qué vías están alteradas, a qué corresponden esos genes que están alterados en la enfermedad de Alzheimer. Y lo que nos hemos encontrado es que gran parte de esos genes tienen que ver con la neurogénesis, es decir, con la síntesis de nuevas neuronas. La neurogénesis es un proceso que se sabe que existe desde hace mucho tiempo, pero que está ahora últimamente cobrando mayor importancia. Porque, bueno, también recuerdo que cuando estudié la carrera de medicina, igual también te acuerdas, Mario, que se decía, las neuronas no se regeneran. Las neuronas se pierden y si las has perdido, pues mala suerte. Ahí están y no se pueden regenerar. Porque de hecho se pensaba que en la vida adulta no existía regeneración del cerebro a nivel neuronal. Y hoy en día se sabe que sí. Durante toda la vida las neuronas se están regenerando. Y hay 2 nichos en el cerebro donde se regeneran las neuronas y uno de ellos es el hipocampo, donde empieza la enfermedad de Alzheimer. Entonces, esto también nos abre la vía a investigar nuevos tratamientos que hagan que mejoremos esa neurogénesis y podamos aportar más también a nivel terapéutico en la enfermedad. Son vías de trabajo. Y ya para terminar, quiero comunicar una idea que me parece interesante y es, muchas veces podemos sentir frustración y la sentimos porque nuestro familiar más cercano no tiene un tratamiento esperanzador a día de hoy para curar la enfermedad o para revertir muchos de los procesos neurodegenerativos, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué la investigación no ha sido tan exitosa como en otras áreas? ¿Y por qué está costando tanto llegar a encontrar un tratamiento de la enfermedad o incluso un diagnóstico? Pues porque, en primer lugar, no hay una única enfermedad de Alzheimer. Cuando hablamos de la enfermedad de Alzheimer, hablamos de una generalidad, pero luego todos conocemos que los pacientes son diferentes y que en la práctica clínica hay pacientes que se comportan de una manera y de otra y que siguen trayectorias diferentes. Hay pacientes que tienen mucha inquietud, hay pacientes que tienen problemas de conducta, hay pacientes que se quedan más inhibidos, otros empiezan por la memoria la mayoría, pero otros empiezan por otras zonas cerebrales. Entonces, hay un gran desconocimiento sobre esto y verdaderamente es que es muy posible que haya muchas enfermedades de Alzheimer. Y por tanto, la investigación tiene que enfocarse a cada una de esas enfermedades de Alzheimer y buscar soluciones pues, posiblemente más individualizadas. Y esto nos lleva a la medicina personalizada. Porque hoy en día es muy difícil que abordemos con éxito esta enfermedad con un único tratamiento. Y las tendencias en investigación, también nos comentará luego Mario, van mucho por aunar y juntar varios tratamientos farmacológicos que puedan atacar diferentes vías. Acuérdense que les he contado, en la enfermedad de Alzheimer hay proteínas mal plegadas, depositadas en el cerebro. Pues limpiemos esas proteínas, por ejemplo. Pero también participa la inflamación cerebral. Bueno, pues actuemos sobre esa inflamación cerebral. Pero parece que también la neurogénesis, la síntesis de neuronas, está afectada. Pues ataquemos también a la neurogénesis. Entonces, probablemente por aquí van los tiros actualmente y es que podamos juntar varios medicamentos y tratar la enfermedad desde varios puntos de vista con una medicina personalizada. Y ya no me voy a extender más. Quiero dar las gracias, pues, en primer lugar a FAN por la invitación y por la colaboración en nuestras investigaciones, tan generosa siempre, pues a los pacientes, familiares, a todos los organismos que han financiado y que financian nuestra investigación, a las personas que trabajan muy duro en nuestro equipo, en el grupo de neuroepigenética, y a todas las personas que trabajan en el centro que tengo el placer de dirigir, que es Navarra Biomed, que es el Centro Público de Investigación Biomédica del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra y que además es un centro mixto con la Universidad Pública de Navarra.
Y bueno, pues porque la investigación no solamente depende de lo que se hace en un único laboratorio. Tenemos equipos de gestión, tenemos el biobanco, tenemos también personas que se dedican a la comunicación, a la metodología, y todas estas personas colaboran y hacen posible que podamos hacer nuestra investigación. Y muchas gracias a ustedes, al público, que tan atentamente ha seguido esta exposición. Muchas gracias. Y ahora voy a dar paso a Mario para que pueda hacer la ponencia y luego contestaremos las preguntas que sean, que salgan del público. Muy bien, bueno, buenas tardes a todos. Primero, por favor, quería dar las gracias a FAN por la invitación a dar esta charla. Y la verdad que Maite me ha hecho la introducción y ya ha revisado los conceptos muchísimo mejor que yo. Yo solamente voy a dar algunas pinceladas y después es verdad que vamos a ir a una zona un poco compleja que espero poder transmitir, que son cómo nos encontramos en investigación clínica, ¿no? Esta parte específica que ha hablado Maite de la investigación en fármacos que ya está en fase humana, así como los resultados de muchos de los fármacos que últimamente vemos en los periódicos. Estos fármacos que limpian el amiloide, que parece que empieza a retrasar la evolución de la enfermedad de Alzheimer y que probablemente en poco tiempo estén disponibles en la práctica diaria. Entonces, fundamentalmente eso. Voy a hablar fundamentalmente de los ensayos clínicos que hay actualmente más avanzados dentro de la enfermedad de Alzheimer y los resultados más relevantes. No voy a hablar ya más de la introducción de la enfermedad de Alzheimer. Creo que Maite lo ha hecho muy bien. Yo voy a pasar sí a hablar un poco de los hallazgos característicos de la enfermedad de Alzheimer. Maite ya lo ha hecho fenomenalmente bien, ¿no? Pero sí es verdad que muchas veces son estas palabras que se nos oye a los médicos y que son muchas veces difíciles de entender, ¿no? Para alguien que no está dentro del campo. Pero como ha dicho ella, la enfermedad de Alzheimer a nivel neuropatológico, es decir, dentro de lo que se ve en el cerebro, se caracteriza por ese depósito anormal de proteínas, la proteína amiloide y la proteína tau, también por la inflamación, por la degeneración de la sinapsis, que son las conexiones entre las neuronas, y también de la degeneración neuronal. También se afectan sistemas de transmisión, es decir, mensajeros entre las neuronas. Y hay dos tipos de afectación de sistemas de transmisión, que son el sistema colinérgico y también el sistema glutamatérgico. Y esto es importante porque estas dos vías son las que se utilizan actualmente en los tratamientos sintomáticos para la enfermedad de Alzheimer, que ahora veremos. Como perfectamente Maite ha dicho, la enfermedad de Alzheimer se conoce que aparece en el cerebro 20 años antes de que nosotros podamos diagnosticar la enfermedad. Y ahora se conoce que hay una enfermedad preclínica, que es cuando se producen los cambios en el cerebro, pero todavía no ha dado síntomas. Una fase prodrómica, donde empiezan a aparecer los primeros problemas cognitivos sutiles, que normalmente son problemas de memoria, porque aparecen esos depósitos de tau en el hipocampo, y después ya la fase de demencia, cuando los pacientes ya tienen problemas para realizar las actividades de la vida diaria debido al depósito de proteínas de la enfermedad de Alzheimer. Y en el momento actual, lo que tenemos en la práctica clínica diaria y que conocerán perfectamente si tienen un familiar afecto, es que se utilizan dos fármacos fundamentalmente. Un fármaco que se administra sobre todo en la fase leve moderada de la enfermedad, que son los inhibidores de acetilcolinesterasa, por ejemplo el donepezilo, la galantamina, la ribastigmina, que se ve que tiene una eficacia modesta a medio plazo sobre la capacidad cognitiva del paciente. En algún estudio de metaanálisis también se ha visto que produce una leve mejoría en la mortalidad de los sujetos tratados, y en pacientes con enfermedad de Alzheimer más moderada avanzada se administra otra medicación que se llama memantina, que tiene un efecto más modesto en alteraciones cognitivas y funcionales, mejora algunos trastornos de conducta como la agitación, la agresividad o la psicosis. Y algunas veces en etapas avanzadas se pueden combinar estos dos tratamientos.
Simplificando mucho, vuelvo a la diapositiva de los cambios que se producen en el cerebro en la enfermedad de Alzheimer para intentar presentar cuáles son los objetivos de los tratamientos actuales en los ensayos. Nosotros le llamamos dianas terapéuticas. ¿Qué queremos nosotros hacer con respecto a cada una de estas cosas, ¿no? Y como ya ha dicho Maite, hay terapias que van, por ejemplo, contra las proteínas para intentar evitar que se depositen o incluso limpiarlas, y esto se llaman terapias antiamiloide, terapias anti-tau. También hay terapias antiinflamatorias, de las que hablaré un poquito. Terapias neuroprotectoras o neuroregeneradoras, que serían estas terapias que ha hablado Maite, de intentar conseguir que haya más neuronas en las zonas que faltan. En esto no me voy a meter tanto. Y después la alteración de los sistemas de neurotransmisión, que tampoco me voy a meter demasiado porque son los fármacos que actualmente tenemos. Entonces, fundamentalmente voy a hablar de las terapias que hay para evitar que se deposite o se limpie el amiloide, el tau y un poquito sobre la inflamación. Bueno, esto es una diapositiva que pongo a los alumnos de medicina de la facultad cuando hablo de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Porque la proteína amiloide es una proteína normal, pero dependiendo de cómo se corte, cómo se sintetice o cómo se parta dentro del cerebro, puede producir una serie de segmentos, de trocitos, que son los segmentos de amiloide, que son muy pegajosos y se depositan. Entonces, si de aquí a la derecha de la imagen es la vía que produce esos fragmentos que se van a pegar y van a formar las placas de amiloide. Y la otra vía sería una vía donde esa proteína no es tan pegajosa y no produce la enfermedad. Las terapias actuales fundamentalmente lo que intentan es o favorecer la vía buena o evitar que el amiloide se rompa en esa otra vía mala. Y esa ruptura se produce por distintas enzimas. Estos serían muchos de los fármacos que se han probado en el momento actual para intentar, por ejemplo, inhibir las enzimas que producen los segmentos amiloide o inhibir la propia agregación amiloide. Y por último están las terapias que se asocian al aclaramiento del amiloide, que intentan limpiar ese amiloide. Y probablemente a alguna gente le suene lo de las vacunas para el Alzheimer o los anticuerpos para el Alzheimer. Y hablaremos un poquito de esto. Estas dos vías, que son fármacos que inhiben las enzimas que rompen el amiloide, actualmente han quedado desechadas. ¿Por qué? Porque fundamentalmente o no han sido eficaces o han producido muchos efectos adversos. Y esto ha pasado muchísimo en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Fármacos que se han probado en modelos animales que parecían que iban bien, cuando se probaban en el paciente no funcionaban. Y esto ha sido así muchísimos años, muchísimas décadas. Voy a hablar un poco de qué es la inmunoterapia. Y la inmunoterapia o inmunoterapia activa o pasiva. Y lo voy a explicar un poco con lo de las vacunas de los virus, que a lo mejor lo entendemos mejor. La inmunoterapia activa serían las vacunas. Nos administran un pequeño segmento de un virus que hace que nuestro sistema inmune produzca anticuerpos contra ese virus. Si el virus vuelve a venir, yo lo ataco porque ya tengo los anticuerpos. Lo mismo que con la vacuna del COVID, por ejemplo, que todos conocemos. Pues lo mismo pasa con el Alzheimer. Podemos poner un trocito del amiloide en una vacuna y se pueden formar anticuerpos contra esa proteína de amiloide que puede llegar al cerebro y quizás limpiar el cerebro de ese amiloide. La otra opción es poner directamente los anticuerpos que se sacan normalmente de otras personas, se purifican o de líneas celulares y se administran, ¿no? Y pueden llegar igualmente al cerebro, unirse al amiloide e intentar limpiarlos. Voy a aparecer muchas tablas, no voy a dar toda la información, por supuesto, pero estas son todas las vacunas antiamiloide que se han probado en estudios avanzados. Son unas cuantas. La primera, la que está más arriba, es una que se administró en los años 2000 y que tuvo que pararse porque cuando se administró se vio que los pacientes desarrollaban inflamación del cerebro no tolerable. Y entonces ha habido una segunda generación de vacunas que han intentado evitar esa reacción inflamatoria del cerebro y actualmente están en una fase de desarrollo intermedia. La mayor parte de estas vacunas se ha visto que son seguras, es decir, que no producen esa reacción inflamatoria y que producen inmunidad, es decir, que producen anticuerpos. Por ejemplo, una de las que están aquí es de diseño español, que sería la BVAC 40 de Araclon, ¿no? Casi todas ellas están en esa fase, es decir, a lo mejor pasan a fase 3, que sería la fase de investigación más avanzada, pero todavía están terminando el desarrollo.
De los que sí se habrán oído hablar mucho son de los anticuerpos. Los anticuerpos serían estructuras ya fabricadas que se administran normalmente por vía endovenosa o subcutánea y que llegan al cerebro, se unen al amiloide del cerebro y lo limpian. Y en muchos de los anticuerpos que hay actualmente eso se ha visto. El PET, que es una prueba de imagen que nos permite ver el amiloide en vivo dentro del cerebro, ha mostrado que en pacientes sometidos a algunas de estas terapias el amiloide va desapareciendo hasta ser totalmente negativo. Pero es verdad que ha habido estos 4 anticuerpos que se llaman bapineuzumab, solanezumab, candalenumab, crenezumab, fueron los anticuerpos de primera generación y todos han fracasado. En muchos de los ensayos hemos estado implicados y siempre ha supuesto una decepción para nuestro campo, ¿no? Porque no hemos podido dar solución a los problemas de los pacientes. Sin embargo, aquí hay otros que a lo mejor les suena más. Aducanumab, lecanemab, donanemab. Estos son anticuerpos antiamiloides de segunda generación y son los que fundamentalmente ha salido en la prensa últimamente diciendo que se han aprobado ya en Estados Unidos porque se ha objetivado que no solamente disminuyen el amiloide dentro del cerebro, sino que además algunos de ellos han demostrado que produce una ralentización de la progresión de la enfermedad. Vamos a hablar de alguno de ellos porque a lo mejor los conocen. El aducanumab, aquí ha habido una gran controversia, porque es un ensayo clínico que se paró prematuramente y cuando se analizaron todos los datos, después se vio que había 2 estudios, pues que en uno de ellos era exitoso y en el otro no. Se aprobó en Estados Unidos y después en Europa se rechazó su aprobación, ¿no? Y lo que han pedido fundamentalmente es un estudio confirmatorio de que efectivamente el quitar el amiloide en el cerebro produce beneficio en los pacientes. En el momento actual, este ensayo clínico en fase 3-4 se está desarrollando, nosotros participamos en este ensayo y veremos si efectivamente el aducanumab retrasa la evolución de la enfermedad y puede ser uno de los tratamientos que se puedan utilizar en la práctica clínica diaria. Los otros 2, el lecanemab y el donanemab, han salido últimamente mucho en la prensa porque uno de ellos ya ha recibido la aprobación en Estados Unidos y lo están poniendo nuestros compañeros en pacientes con enfermedad de Alzheimer en fases iniciales. Y el donanemab hace poco fue presentado en Ámsterdam, los resultados en este verano, y está siguiendo la misma trayectoria en Estados Unidos y está pendiente de aprobación en Europa. Esto es lo que pasa con el lecanemab. Esto sería como hay 2 curvas, una la de los pacientes placebo en azul, otra de los pacientes con lecanemab, y lo que vamos viendo cuando las curvas van bajando es porque hay empeoramiento. Y lo que vamos viendo es que los pacientes con lecanemab, a medida que se administra la medicación, la evolución de la enfermedad es más benigna, no empeoran tanto como los pacientes controles. Lo mismo pasa con el donanemab, que es un fármaco que se administra normalmente cada mes de forma endovenosa. Y aquí vemos las curvas. Igual, las curvas en verde son los tratados con donanemab, las curvas en gris, azul son los pacientes controles y vemos cómo los pacientes tratados, la evolución de la enfermedad se ralentiza. Aquí ponen algunos porcentajes, pues en un 35%. Pero cuando se cogen pacientes que están en fases muy iniciales, incluso hasta un 60%. El estudio habla globalmente de que administrar donanemab puede hacer retrasar la enfermedad en un paciente tratado durante 18 meses en una media de unos 5 meses aproximadamente. Y estos son resultados muy esperanzadores verdaderamente porque son los primeros que demuestran que efectivamente este tipo de fármacos pueden tener un efecto sobre la evolución de la enfermedad en el momento actual. Como digo, en este momento no lo podemos ofertar en Europa, solamente en el contexto de ensayos clínicos, porque está pendiente de evaluación de la Agencia Europea del Medicamento y veremos cuál es su veredicto, aunque todos en el campo pensamos que si ya se ha aprobado de forma definitiva en Estados Unidos, va a ser un poco difícil que la Agencia Europea no los aprueben en Europa. Vamos a ver qué nos dicen. Una de las cosas en las que los pacientes, y también se ha hablado mucho en la prensa, ponen énfasis, es que algunas veces es que estos fármacos tienen efectos adversos, ¿no? Y fundamentalmente los efectos adversos que tienen son los de producir microhemorragias o edema. Aquí vemos, por ejemplo, en el lado izquierdo, vemos un paciente, el cerebro de un paciente sometido a un fármaco en el que vemos inflamación del cerebro. Claro, son anticuerpos que se unen en el amiloide. ¿Cómo lo limpian? Porque se produce una reacción inflamatoria. Y eso se puede ver en las resonancias. O también se pueden producir pequeñas microhemorragias. Se supone porque es que los anticuerpos producen
fragilidad de los vasos y se pueden romper, ¿no? Y efectivamente estos son efectos secundarios que vemos. En esta otra diapositiva, en la parte de arriba, vemos un paciente de nuestros ensayos que fue sometido a un tratamiento con anticuerpos monoclonales, en este caso aducanumab, y que desarrolló, esa sería la primera, la segunda, la tercera, la cuarta resonancia, desarrolló edema en el cerebro que no produjo síntomas y que se resolvía espontáneamente en 2 semanas. Y esto es lo que solemos ver, es decir, este tipo de reacciones adversas son frecuentes en los ensayos clínicos, normalmente son asintomáticos, se producen sobre todo con las primeras infusiones del fármaco, se resuelven casi espontáneamente a las 16 semanas de haber puesto el fármaco. El principal factor de riesgo va a ser un factor genético que pueden tener algunos pacientes con enfermedad de Alzheimer, que es el ApoE4. Si uno tiene 2 copias de ese alelo, pues tiene más riesgo de desarrollar este tipo de complicaciones. Parece que también depende del tipo y de la dosis del anticuerpo. Pero la experiencia en general, la nuestra, es que son efectos adversos que son tolerables, que son fácilmente manejables, que muchas veces, que no, en mi experiencia, no han requerido medicación, aunque en algunos casos sí lo han tenido, pero que tienen un espectro de seguridad bastante bueno para los que nos hemos dedicado a este tipo de ensayos clínicos. Y estos serían, por así decirlo, la estrella en este momento, en el momento actual. Los anticuerpos monoclonales, que yo creo que probablemente en poco tiempo estarán en la práctica clínica diaria. A ver qué piensa Maite luego de esto. Ya hablaremos sobre esto. Otro tipo de terapia que hay y que desarrolla un equipo español de la Fundación ASE, Mercè Boada, es el recambio plasmático, que probablemente también lo habrán oído, ¿no? Yo tengo muchos pacientes familiares que vienen a la consulta muchas veces preguntando por este tipo de terapias. ¿Cuál es la lógica de este tipo de tratamiento? Fundamentalmente la lógica es pensar que la amiloide está en el cerebro, pero que también está en equilibrio con el plasma. De tal forma que si yo limpio el plasma, quito la albúmina donde está unida la amiloide, quizás lo que consiga hacer es arrastrar ese amiloide del cerebro al plasma y que disminuya la cantidad de amiloide dentro del cerebro. De una forma un poco simplificada, pero así. Y lo que vio Mercè Boada en estos estudios es que pacientes con demencia por enfermedad de Alzheimer en estadio leve y moderado mejoraban las escalas cognitivas y funcionales en una cohorte de pacientes cortita, es verdad, pero sobre todo se beneficiaban los pacientes con enfermedad de Alzheimer moderada. Yo creo que son buenos resultados, todos en general pensamos que tienen que ser replicados y yo creo que Mercè plantea hacer y Grifols plantean hacer un nuevo ensayo con más pacientes para intentar confirmar la efectividad de este tipo de terapia. Por lo tanto, la proteína amiloide sigue siendo un objetivo prioritario en el abordaje de la enfermedad de Alzheimer, el abordaje de tratamiento. Los anticuerpos de segunda generación consiguen una disminución de la carga del amiloide dentro del cerebro y algunos muestran mejoría sobre aspectos clínicos en personas con enfermedad de Alzheimer leve o prodrómica, muy incipiente. Parece también tener un efecto sobre los otros marcadores de la enfermedad de Alzheimer, cosa que nos gusta oír o ver a los que nos dedicamos a este tipo de campos. Y algo que hay ya en el campo también es que se está empezando no solamente a tratar a pacientes que empiezan a desarrollar la enfermedad, sino también a personas que tienen la enfermedad sin haber desarrollado síntomas con este tipo de fármacos, ¿no? Estamos yendo cada vez a tratar las fases más incipientes de la enfermedad de Alzheimer, porque a lo mejor tratando antes conseguimos evitar la neurodegeneración. Vamos a la siguiente etapa, al siguiente tipo de fármacos, que serían los anticuerpos, serían las terapias contra la proteína tau. Igual, hay distintos tipos de abordajes. Hay uno muy interesante ahora, que es intentar evitar la expresión de la proteína tau desde el punto de vista genético, que está teniendo resultados en fase inicial muy esperanzadores, que ahora estamos en fase 2, empezaremos también con un fármaco que se administra dentro del líquido cefalorraquídeo. Veremos qué resultados hay. Pero fundamentalmente el campo sigue siendo la inmunización, las vacunas, en este caso también contra la proteína tau o los anticuerpos contra el tau. Estas son las vacunas que hay actualmente bajo investigación. Están en una fase más incipiente que las vacunas contra el amiloide. Actualmente la mayor parte de estas vacunas muestra que son seguras y que producen inmunidad, pero no tenemos más resultados. Los anticuerpos contra tau también se han desarrollado, pero han sido un poco decepcionantes. Se toleran muy bien,
pero normalmente no producen efectos clínicos sobre los pacientes. Solamente de momento hay uno actualmente en curso, en investigación, que es el Brepanemab, que veremos cuáles son los resultados. Pero en el momento actual ningún fármaco de esta vía ha sido exitoso. Por lo tanto, debido a los primeros pobres resultados en los ensayos clínicos contra la amiloide, se ha intentado focalizar en los tratamientos contra la proteína tau. Las vacunas están en las primeras fases de desarrollo. La inmunoterapia pasiva no está dando los resultados esperados realmente, y muchos de los ensayos no han dado resultados positivos, aunque son bien tolerados. Y parece que todavía hay que profundizar más en qué factores pueden ser relevantes para la eficacia de esta terapia. Las terapias antiinflamatorias, de la inflamación que hablaba Maite. La neuroinflamación, la inflamación dentro del cerebro, es común a otras enfermedades neurodegenerativas. Y algo que se ha visto en los estudios clásicos es que las personas que tomaban antiinflamatorios de forma crónica, por ejemplo, porque tenían una artritis reumatoide o alguna enfermedad inflamatoria a largo plazo, normalmente parecía que estaban protegidas frente a la enfermedad de Alzheimer. Entonces se intentó valorar distintos ensayos clínicos, por ejemplo, dando antiinflamatorios de distinto tipo, para ver si la administración de antiinflamatorios evitaba el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, y en general esos estudios han sido negativos, en la mayor parte de los han sido negativos. Tanto con antiinflamatorios como corticoides, también como antidiabéticos orales. Actualmente hay algunos fármacos que van específicamente a determinados puntos de la inflamación que parecen prometedores, pero estamos en fases bastante incipientes también en este sentido. Como conclusiones, podría decir que la mayoría de los ensayos clínicos actuales tienen como diana a las proteínas anormales que se depositan en el cerebro de los pacientes con enfermedad de Alzheimer, predominantemente la inmunoterapia pasiva o los anticuerpos contra la proteína amiloide, menos en la proteína tau, los anticuerpos antiamiloides de segunda generación, aducanumab, lecanemab, donanemab, han tenido resultados positivos, algunos en aspectos clínicos relevantes, y con probabilidad serán utilizados a corto plazo en la práctica clínica diaria. El tratamiento de la neuroinflamación en la enfermedad de Alzheimer no ha dado resultados en el momento actual, pero se están dando abordajes que pueden ser interesantes y que den quizás resultados. Y yo creo, y termino aquí con lo que decía Maite, que quizás lo que también hay que plantearse serán terapias combinadas, donde se administre anticuerpos contra la amiloide, quizás también formas o tratamientos como anti-tau, y de hecho ya hay compañeros en Estados Unidos, sobre todo en enfermedad de Alzheimer autosómica dominante, que están planteando este tipo de abordaje, ir a distintos sitios para intentar conseguir no solamente ralentizar en un 30 o un 40% la evolución de la enfermedad, sino poder hacerlo en un mayor porcentaje. Y yo era todo lo que tenía que decir por hoy. Gracias. Bueno, ¿se me escucha? ¿No? No se me escucha. ¿Ahora se me oye? ¿Se me oye? Sí, vale. Bueno, para los que no me conocen, me llamo Idoia Lorea, soy una de las psicólogas de Afán. Y bueno, pues ¿qué me nace en estos momentos después de escuchar esta delicia de conferencias, ¿no? Pues que dar las gracias a ambos. Que, bueno, pues que enhorabuena por el trabajo que realizáis, os necesitamos y esperamos que no os desaniméis, a pesar de que, bueno, pues a veces por el camino pues se caen muchas esperanzas, ¿no? Gracias, como siempre, por vuestra buena disposición, porque me consta que tenéis la agenda que echa humo, literal, y siempre estáis con ganas de venir, de contarnos, con lo cual merece que lo diga, que lo refleje. Gracias también porque me consta que habéis hecho mucho esfuerzo en adaptar un lenguaje sencillo, llano, para todos los que estamos aquí presentes y los que nos escuchan desde sus casas, para que lo podamos entender, por hacer fácil lo difícil, diría yo.
Y por último, gracias pues por situarnos de una manera realista en el estado en materia de investigación básica, investigación clínica, porque es verdad que pues estamos muy necesitados de esperanza después de tantos años de desierto, y oímos en medios pues artículos o noticias de corte pues de tipo sensacionalista que luego pues nos acarrean frustración, enfado, y pues yo creo que estos excelentes investigadores nos han situado de una manera realista y esperanzadora, ¿no?, en el estado de la investigación. Pero aún y todo, como probablemente haya dudas, haya preguntas, haya necesidad de debatir, si os parece, doy paso al público y que se animen a preguntar. Lo que sí diría es que levantéis la mano, alguna compañera os acercará al micrófono, simplemente para que os escuchemos bien los de la sala y los que están los que están escuchándonos en casa, ¿de acuerdo? Entonces, pues levantar la mano para iniciar las preguntas. Por allá, todo animado. Buenas tardes. En primer lugar, nuestro agradecimiento por lo claro que han sido las exposiciones, y simplemente una duda, más curiosidad que otra cosa, sobre el Navarra Biomed, y saber cuál es, si tenéis cuantificado, la cantidad de donaciones que se han hecho a los laboratorios de personas afectadas por cualquiera de las demencias, si sabemos más o menos qué porcentaje hay ahora y cuál sería un porcentaje ya aceptable para que vuestro trabajo se impulse. Vale, pues muchas gracias por la pregunta. En este momento yo no tengo una cifra económica exacta de qué porcentaje representan las donaciones particulares para aportar a la investigación, pero sí que comentaré que el tema de las donaciones es muy importante porque, primero, cuando tenemos una donación particular de personas concretas o de una asociación, es un impulso para nuestra investigación más allá del dinero que recibimos, más allá del valor monetario de esa donación. No sé si me explico, porque es como un respaldo de confianza, ¿no? Y entonces tiene un doble valor esa donación. Y luego sí que es verdad que las donaciones, pues en el centro público no están muy potenciadas porque funcionamos más con fondos que conseguimos a través de convocatorias competitivas y fondos del gobierno estatal y regional. Entonces, es verdad que en otros países y en otras instituciones las donaciones particulares tienen un porcentaje mayor en la financiación global que tenemos para la investigación. Pero, pues como le digo, es especialmente importante por el respaldo de confianza que implican, ¿no? Y se agradecen mucho más que otras, sí. Gracias por el dato. No me refería tanto a cuestión económica, sino a muestras. Ah, cerebros. Vale. Pues entonces vamos a otro tema totalmente diferente. Sí, cerebros aproximadamente. Además tenemos aquí a la coordinadora del Biobanco de Navarra Biomed, Amaya, que está ahí en el público. Ella nos podrá dar el dato más exacto, pero en torno a unos 500... ¿Cuántos hay? Sí, gracias. Hola, buenas tardes. En este momento tenemos aproximadamente 750 cerebros de diferentes patologías y cerebros también control de donantes sanos. Sí, y aprovecho para incidir en un tema muy importante, y es que muchas veces pensamos en las donaciones de cerebro, de tejidos, de personas enfermas, pero es igualmente importante la donación del sano. Y dirán, ¿sano cómo va a donar el cerebro? Si está sano, se ha muerto, no está sano. Pero cuando personas fallecen por otra causa, podemos utilizar ese cerebro como control de los pacientes que tienen la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Si no tuviéramos ese tejido control, no podríamos hacer las comparaciones y ver las diferencias que existen entre un cerebro que no ha tenido la enfermedad y otro que sí ha tenido la enfermedad. Entonces, realmente sí que es interesante que no solamente las personas afectadas por la enfermedad donen, sino también pues los que somos donantes de
posiblemente como tejido control. Gracias. Hola, buenas tardes. Lo primero, muchas gracias por acercar tanta información a mis oídos, al menos. Oye, yo, como habéis incidido en que pues, la detección precoz, como en todo, que tiene más posibilidades, ¿hay algún síntoma que te haga pensar con claridad que hay que acudir a un neurólogo? Bueno, a ver, por aclarar varias cosas. La detección precoz hoy en día está pasando, como ha apuntado Mario también muy bien, está pasando de los primeros síntomas a las fases casi presintomáticas, porque verdaderamente pensamos que si no modificamos el cerebro antes de que esté dañado, pues es difícil que podamos tener un efecto relevante en la enfermedad. En cuanto a los síntomas, es característico de la enfermedad de Alzheimer un problema de fallos de memoria, pero es verdad que los fallos de memoria muchas veces vienen por otras causas. Pueden tener otra enfermedad de base, o pueden tener situaciones de estrés, o pueden tener pues otro tipo de causas, ¿no? Entonces, si una persona, mi consejo sería, si una persona tiene una preocupación porque detecta un síntoma, principalmente en la memoria, que es el principal de la enfermedad de Alzheimer, y tiene preocupación de si es un Alzheimer, el camino adecuado es acudir a su centro de atención primaria, porque los especialistas de atención primaria conocen muy bien también esta enfermedad y saben cuándo hay riesgo de que pueda ser una enfermedad de Alzheimer, y en ese caso derivarán a la persona a una consulta especializada. Pero no hay un dato claro que digas, mira, pues es que sí, esto, si le digo a usted esto va a ser una sospecha alta de enfermedad de Alzheimer. Siempre hay que valorar por un especialista, porque no analizamos solo la memoria. Aunque la persona tenga ese síntoma, nosotros hacemos un estudio luego global. El médico de atención primaria probablemente le haga un test muy sencillo para ver si otras funciones están alteradas. Si pasa ese filtro y se sigue sospechando, pues hacemos otras pruebas en la consulta para descartar otras cosas. Entonces, realmente no hay un dato inequívoco que diga, esto sí que es enfermedad de Alzheimer. Mi consejo sería ese: si alguien está realmente preocupado por un problema de memoria, centro de salud. Muchas gracias. Una preguntita que voy a hacer yo. No se me oye, ¿verdad? Las familias que acuden a la asociación han oído hablar de los biomarcadores, y ante la duda, ante la inquietud y el miedo que despierta esta enfermedad, dicen, pues yo quiero que me lo hagan. Me gustaría que nos explicarais cuándo o qué protocolo tenéis para aplicar, sobre todo la punción lumbar, ¿no?, que es lo que más se está haciendo ahora. Bueno, que nos aclaraseis el tema. Vale, en principio, la utilización de biomarcadores en el momento actual se restringe en la práctica clínica diaria a pacientes que tienen síntomas que además son objetivos. Es decir, en general no sería una buena práctica clínica hacer biomarcadores a personas que, aunque tengan quejas, sin embargo hacen una valoración cognitiva y es totalmente normal, o para saber el riesgo que tiene uno de tener enfermedad, porque puede ser que uno tenga marcadores de enfermedad de Alzheimer sin síntomas, y aunque tenga mayor riesgo de desarrollar la enfermedad, no significa que vaya a desarrollarla. Tiene mayor riesgo, pero no va a desarrollarla invariablemente. Entonces, en la práctica clínica diaria, el planteamiento sería: solamente se hace biomarcadores a pacientes que tienen síntomas clínicos que además son objetivos. Se puede hacer también, hay otras excepciones, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer autosómica dominante. En mi familia tenemos un gen que sí o sí va a producir la enfermedad. Pues se puede hacer análisis genético, se puede plantear incluso ensayos clínicos en pacientes con enfermedad autosómica dominante. Y después está la otra parte, que sería pacientes que quieren, o personas que quieren participar en ensayos clínicos, que quieren saber o que se les hace esos marcadores, que aunque no tenga síntomas pueda tener un tratamiento, pero ya digo, eso es fundamentalmente en el contexto de ensayos clínicos. A nivel de clínica práctica diaria, y eso es algo que yo me encuentro en mi consulta también, mi familia ha tenido, pues mi madre, mi tía, por la rama materna, muchas personas, ¿no? Y quiero saber el riesgo que puedo tener. En este momento, si uno está cognitivamente sano, no es adecuado hacer esos biomarcadores, porque nos van a dar una información que a lo mejor no tiene nada que ver con la evolución que pueda tener. No sé si Maite, ¿hay algo más que quieras decir? ¿Alguna pregunta más? Allá, al fondo.
Fundamentalmente quiero darle las gracias porque conozco su trabajo, sé que son incansables, por favor no se cansen nunca. Y luego una pregunta por mantener la esperanza de la gente que está con la enfermedad. Si los ensayos clínicos consiguen de alguna manera hacer que la enfermedad vaya muy despacio o un poco más despacio, no se pueden utilizar como tratamiento, bueno, que dure un poquito más. Como tratamiento, no sé cómo decirlo, no preventivo, pero como alargando un poco, ¿no? O sea, que no se termine el ensayo clínico, para ser más rotundo. Algunas veces los ensayos, es verdad que los ensayos clínicos en muchos de los casos tienen fase abierta, ¿no? Es decir, algunos fármacos que se prueban y que normalmente tienen una fase cerrada donde normalmente ni el paciente ni el investigador saben en qué grupo está, ¿no? Los ensayos actuales implican tener un grupo placebo, por lo menos hasta que haya un fármaco aprobado que verdaderamente sea que modifique el curso de la enfermedad. Y en la mayor parte de los estudios luego suele haber una fase abierta en la cual se ofrece a los pacientes el seguir con el tratamiento a cuenta, por supuesto, del laboratorio que desarrolla el fármaco y beneficiarse de ello, ¿no? En la clínica tenemos, de hecho, varios pacientes que siguen recibiendo fármacos que de un ensayo en el que han seguido participando. Pero algunas veces en otros ensayos puede no existir esa fase abierta, pues porque a lo mejor son fármacos sintomáticos que solamente se quiere ver si tiene un efecto a corto plazo o así. Pero bueno, eso normalmente se intenta también hablar en las consultas iniciales donde se plantea cuál va a ser el cronograma de la enfermedad. Pero en algunos casos sí, o sea, hay fase abierta y se administra el fármaco o hasta que se vea que realmente no es efectivo con los datos del ensayo o hasta que sea comercializado en ese caso, por ejemplo. Muchas gracias. Aquí, Suriñi. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por el trabajo, por la exposición, me ha gustado muchísimo. Yo salgo de aquí con ganas de ser donante de cerebro. Soy donante de otras cosas, pero no sé si eso va incluido y cómo podría hacerlo, porque me parece que es fundamental. Y luego una pregunta. Sé que he leído, a raíz de esta exposición, he leído que uno de los efectos adversos que se comentan también es la atrofia cerebral. No sé hasta qué punto eso impide mucho el dar ese medicamento. Sí. ¿Quieres hablar de lo del cerebro y luego de la atrofia? A la primera pregunta tengo la respuesta perfecta, porque realmente para ser donante lo que hace falta es leer un consentimiento y estar de acuerdo y firmarlo. Y entonces hemos traído en la parte de atrás, bueno, a la entrada de la sala, hemos traído material y consentimientos por si alguien tenía intención o voluntad de hacerlo. Así que si se anima, pues también se lo puede llevar a casa, leerlo y luego entregarlo en el biobanco. O sea que es muy fácil. Es usted una lectora avesada, ¿eh? Porque eso ya es ir al detalle, lo de la atrofia en el cerebral. Efectivamente, en algunos ensayos clínicos, no solamente en anticuerpos contra amiloide, pero ahora se ha hablado más de eso, pero también en otros, se ha visto que la administración del tratamiento y que la proteína amiloide desaparezca del cerebro se asocia a atrofia cerebral, es decir, el cerebro se encoge. Y no se sabe muy bien por qué es. Los expertos plantean que pueda ser debido a que se quita la amiloide, y eso produce una disminución del volumen cerebral. Lo que sí sabemos es que esa atrofia cerebral no se relaciona con empeoramientos cognitivos, al contrario, los pacientes están mejor a nivel cognitivo. Y probablemente todavía hay que investigar un poquito más para saber por qué se produce esa atrofia. Pero lo que sí sabemos es que eso no está relacionado con un empeoramiento clínico de los pacientes. Muchas gracias a los ponentes por la bonita exposición y clarísima. Yo quería preguntar, aunque está claro que ha habido avances importantes en la investigación de las demencias tipo Alzheimer, para los que somos mayores ya, nos preocupa un poco que no lleguemos a tiempo. Dado que han dicho que
los antiinflamatorios pueden ralentizar la enfermedad. Yo quería preguntar, ¿no sería un poco arriesgado recomendar a todos los mayores que tomemos preventivamente esa medicación? Gracias. En principio, lo que se ha visto es que eso no puede ser una recomendación actual, en el momento actual. No hay suficientes evidencias como para plantear que la toma crónica de antiinflamatorios vaya a producir una protección en este tipo de demencias. Por lo tanto, y hay muchísimos estudios en ese sentido. Yo creo que actualmente no podemos hacer esa recomendación en absoluto. Se plantea para algunos pacientes que tienen problemas cardíacos, ¿no? Pero como tratamiento del problema cardíaco, pero no sería una recomendación a nivel poblacional que se pueda hacer. Y yo creo que estamos en un buen momento, que probablemente dentro de poco tengamos cosas en la práctica clínica diaria. Por lo menos esa creo que suele ser nuestra impresión con los nuevos ensayos que han salido. Creo que en relativamente poco tiempo tendremos fármacos a nuestra disposición para pacientes en fases leves de la enfermedad. Y todavía se tiene que decir pues exactamente qué pacientes, qué condiciones. Pues esto ya lo decidirá la Agencia Europea del Medicamento y después cada uno de los gobiernos, ¿no? Pero yo creo que estamos en un momento esperanzador y así se lo hago saber a mis pacientes. Sí, es un momento realmente esperanzador y quiero añadir también otro punto de esperanza y es, como ha hecho alusión a, es que somos mayores, no sé si vamos a llegar. Bueno, realmente también es muy importante conocer que, aunque ponemos el foco en los medicamentos, sí que se ha estudiado, no tanto a nivel de ensayo clínico, pero sí en otro tipo de investigaciones, que hay relación entre determinados estilos de vida y el desarrollo de la enfermedad. Entonces, es verdad que a veces nos cuesta un poco, pero el ejercicio físico, la socialización, la dieta adecuada, el estar un poco alejados de ambientes de polución, que bueno, en nuestro caso pues no estamos tan mal como en otras ciudades, ¿no? Entonces, todos esos factores son importantes para que la enfermedad no se desarrolle y algunos de ellos están muy en nuestra mano. Entonces sí que animaría pues a decir, bueno, es verdad que no tenemos un medicamento para en este momento tratar la enfermedad de la manera mejor que nos gustaría, pero sí que es verdad que está en nuestra mano que el estilo de vida pueda influir en nuestro cerebro y en nuestra salud cerebral. No, un segundico, para que nos escuchen en casa, sí. Eso. Vamos, he oído, ya no sé si era Maite o era el señor, que había algún tipo de relación entre el funcionamiento del cerebro y el funcionamiento del intestino. Bueno, entonces, y a la vez he oído también las palabras prebiótico y probiótico. Entonces me gustaría que me aclarase un poco. Aclarar qué es prebiótico y qué es probiótico. No, eso sí, eso ya lo sé. Pero no, la relación, o sea, ¿cómo puede mejorar el intestino en su actuación sobre el cerebro, el probiótico y el probiótico? Bueno, es que realmente eso es algo que se está investigando mucho actualmente y no están todas las respuestas sobre la mesa, pero sí que se conoce que existe el eje intestino-cerebro, que hay una conexión en los dos sentidos, del intestino hacia el cerebro y del cerebro hacia el intestino, y luego realmente el prebiótico y el probiótico lo que ocurre es que sobre el papel lo que hacen es mejorar las poblaciones de microorganismos que tiene nuestro intestino. Y entonces lo que se ha visto es que existen miles de especies de microorganismos y entonces el equilibrio entre unos y otros puede marcar o puede ir asociado con un determinado perfil de enfermedad. Y eso todavía es muy, muy inicial. Entonces, posiblemente todos los probióticos y prebióticos que se utilizan o que se investigan van orientados a generar un equilibrio de cepas positivas, ¿no? Que se han demostrado que tienen un efecto positivo. Pero esto es muy inicial porque prácticamente la investigación está en este momento en determinar, cuantificar genéticamente las poblaciones de las especies de los microorganismos y ver esos porcentajes cómo son y empezar a estudiar moléculas que pueden pasar del intestino al cerebro si se abre esa barrera que hay en el intestino. Entonces, es todo todavía muy inicial,
no podemos saber exactamente, pues tomas este probiótico o prebiótico y sí, te disminuye en no sé cuánto porcentaje la enfermedad de Alzheimer. No, eso no estamos todavía, estamos muy lejos de esa fase. Es todavía una información muy básica y una investigación muy básica e inicial, pero es muy interesante porque cada vez vamos a ir escuchando más sobre este tema y está ahí sobre la mesa, sí. Muchas gracias, Maite. Bueno, ¿alguna pregunta más? Allá al fondo. Hay mucho interés, como podéis comprobar. Hola, buenas tardes. Quería saber si antes el Alzheimer era una enfermedad de edad. Quería saber por qué hay ahora tanta Alzheimer tan precoz. Si hay estudios, si se desarrolla igual que en una persona mayor. No sé, un poquito. Vale, vamos a ver, supuestamente las personas que desarrollan enfermedad de Alzheimer de inicio precoz son poco frecuentes. Es decir, se dice que dentro de la serie entre un 6% aproximadamente. Y normalmente son pacientes que pueden tener la forma amnésica, que es la forma de pérdida de memoria, pero más habitualmente pueden desarrollar otro tipo de problemas cognitivos iniciales, como problemas en el lenguaje o problemas de comportamiento. En el momento actual, la mayor parte de estos pacientes que desarrollan demencia de inicio precoz, además se ve que no es una enfermedad autosómica dominante, es decir, que no es un gen que se transmite de padres a hijos, aunque pueda haber componentes genéticos que puedan influir en su aparición, ¿no? Conocemos bien el APOE y si aparecen los dos alelos sabemos que se inicia antes. Pero en ese sentido es verdad que sabemos, esta es la descripción de lo que vemos en el momento actual, y probablemente hay que investigar un poco más en saber exactamente cuáles son los factores que hacen que una persona tan joven desarrolle enfermedad de Alzheimer. No sé si hay algo, Maite, que... No, es que también es verdad que nosotros sabemos muchas cosas, pero para nada sabemos todo. Vamos, cuanto más sabemos, más vemos que sabemos poco. Entonces, pues por ejemplo, yo tampoco sabría añadir más a este campo. Alba, ¿hay alguna pregunta online? Claro, hay un par de preguntas. Mirar, una mujer comenta que leyó en prensa sobre la investigación que realizaron encima en la inhalación de ratones del mentol y quiere saber un poco cómo está ese tema en relación a pasar a uso en personas. No sé qué nos podríais comentar. Esto yo es un campo donde sí he colaborado, que es el proyecto InolFact. Es un proyecto en el que se intenta ver si determinadas moléculas se intentan conectar el sistema olfatorio con las enfermedades neurodegenerativas, con enfermedad de Parkinson, con enfermedad de tipo Alzheimer. De momento la evaluación es muy inicial. Se piensa que puede ser incluso también una buena vía para la administración de determinados tipos de fármacos que puedan modificar la evolución de la enfermedad, pero todavía estamos en fases como muy incipientes en este momento de caracterizar poblaciones celulares, de hacer correlaciones entre esas poblaciones y los estudios de neuroimagen. Es decir, todavía ahora va a haber un InolFact 2, también subvencionado por el Gobierno de Navarra, donde se va a profundizar un poco más en este sentido. Pero fundamentalmente lo que se quiere intentar establecer es qué relación puede haber entre el olfato y las enfermedades neurodegenerativas y también el olfato, la vía olfatoria, como una vía de administración de fármacos. Pero ya digo, estamos en fases muy iniciales de la investigación. Vale, y por último hay una segunda pregunta que la leo literal. ¿Qué actuación médica se llevaría a cabo en el caso de que en un examen como el de la voz que se ha ofrecido para realizar mañana en CIZUR aparece que se tiene la enfermedad y se está a 20 años de desarrollarla? ¿Cómo se actuaría, por ejemplo? ¿Qué se hace mañana en CIZUR? No. Que alguien me lo diga. Son biomarcadores de voz, me imagino. Sí. Claro, porque el mundo de los biomarcadores, yo he contado los biomarcadores médicos, ¿no? Que son pues moléculas, son biomarcadores bioquímicos, son los más accesibles. Pero es verdad que con el campo de la inteligencia artificial y la irrupción de la inteligencia artificial está empezando a haber muchos tipos de biomarcadores, de imagen, los de voz. Entonces, yo sí que he leído algo sobre, por ejemplo, biomarcadores de voz para identificar la enfermedad de Parkinson, ¿no?
Pero en la enfermedad de Alzheimer la verdad es que desconozco que se estaban aplicando y bueno, pues también tengo curiosidad de saber qué se va a hacer mañana en CIDUR. Me da la sensación, no obstante, que igual la pregunta va más relacionada a esos estadios prodrómicos que habéis comentado. ¿Qué pasa si me diagnostican 20 años antes de que aparezcan los síntomas, ¿no? Me da la sensación de que va más por ahí que por lo de CIDUR de mañana, la verdad. Bueno, quiero decir, ¿cómo se actúa en esos casos? Sí, actualmente yo creo que el diagnóstico, me corrija Mario, pero no estamos haciendo, o sea, la investigación está yendo hacia el diagnóstico presintomático, pero en la práctica clínica no está todavía implantado el diagnóstico presintomático. Solamente en determinados pacientes con enfermedades genéticas, que hay casos familiares y entonces se identifican en la familia otras personas que pueden tener esa mutación y que todavía no han empezado a desarrollar la enfermedad y a lo mejor se les somete a ensayos clínicos, pero en la población general y en el Alzheimer común, vamos a decir, no se está todavía diagnosticando en la fase presintomática. Así que no se puede hacer nada porque todavía no está ese diagnóstico accesible. Bueno, pues muchas gracias a todos los presentes por las preguntas. Qué debate tan interesante hemos tenido. Gracias, Maite. Gracias, Mario. Y antes de que nos vayamos corriendo a casa o a tomar algo, por favor, os animamos a rellenar el cuestionario de satisfacción que a nosotras pues, nos ayuda a mejorar en nuestro trabajo. Y os vuelvo a recordar, ya os tuteo porque os conozco, os vuelvo a recordar, mañana concierto a las 7, entrada libre, en el Central, vamos a pasar un rato amable, estáis todos invitados y encantadas de estar con todos. Venga, hasta pronto.